La leyenda de la mulata de Córdoba. La leyenda de la mulata de Córdoba es una de las historias más fascinantes y misteriosas del estado de Veracruz, México. Situada en la época colonial, esta leyenda ha cautivado a generaciones con su mezcla de misticismo, injusticia y magia. La historia se centra en una hermosa mujer conocida simplemente como la mulata, cuya belleza y habilidades sobrenaturales despiertan tanto admiración como miedo en la comunidad de Córdoba. La belleza y el misterio. En la ciudad de Córdoba, en el siglo XVII, vivía una mujer cuya belleza era tan notable que no había quien no hablara de ella. Se decía que era alta, de piel morena clara, ojos verdes penetrantes y cabellos negros como la noche. Esta mujer, de quien se desconocía el nombre verdadero, era conocida por todos como la mulata. Su origen era un misterio. Algunos decían que había llegado desde las lejanas tierras africanas, mientras que otros afirmaban que su madre había sido una indígena y su padre un noble español. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era solo su apariencia, sino la enigmática aura que la rodeaba. La mulata vivía sola en una pequeña casa a las afueras de Córdoba. A pesar de su aislamiento, era común verla en el mercado, comprando hierbas y especias que, según se decía, usaban para preparar remedios y pociones. Los rumores sobre sus conocimientos en plantas medicinales y su capacidad para curar enfermedades comenzaron a circular por la ciudad. Algunos creían que poseían poderes sobrenaturales y que podían comunicarse con seres del más allá. A medida que su reputación crecía, la mulata comenzó a atraer tanto admiradores como detractores. Los hombres de Córdoba no podían evitar caer rendidos ante su belleza, pero ella rechazaba a todos, lo que solo aumentaba su misticismo. Las mujeres, por otro lado, la veían con recelo y envidia, y comenzaron a esparcir rumores de que la mulata era en realidad una bruja. La injusticia y la calumnia. En esa época, la Inquisición tenía una fuerte presencia en Nueva España, y cualquier comportamiento que se desviara de las normas sociales o religiosas era visto con sospecha. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre la mulata llegaran a oídos de las autoridades eclesiásticas. La envidia y la ignorancia se combinan para crear un ambiente hostil en su contra. Entre los hombres que se sintieron rechazados por la mulata, se encontró un influyente personaje de Córdoba, don Martín de Ocaña, un hombre rico y poderoso que, tras haber sido rechazado, juró vengarse. Don Martín comenzó a difundir historias aún más escandalosas sobre la mulata, acusándola de practicar la brujería y de estar en pacto con el diablo. Pronto, la ciudad entera estaba hablando de los supuestos hechizos y maleficios que la mulata lanzaba sobre aquellos que la ofendían. La situación se agrava cuando una serie de infortunios golpean a Córdoba: una mala cosecha, enfermedades y la muerte repentina de varias personas. Los habitantes supersticiosos comenzaron a culpar a la mulata de todos estos machos. Don Martín aprovechó la situación para denunciarla formalmente ante la Inquisición, acusándola de brujería, herejía y de usar sus poderes para causar daño a la comunidad. El juicio y la condena. La denuncia fue tomada en serio por la Inquisición, y la mulata fue arrestada y llevada a prisión. En el proceso, se la interrogó bajo tortura, un método comúnmente utilizado para obtener confesiones, aunque se cuenta que la mulata, con una calma sorprendente, no mostró miedo ni dolor, negándose a confesar cualquier crimen. El juicio se llevó a cabo en la iglesia de San Francisco, y fue un espectáculo público. Los habitantes de Córdoba se agolparon para ver cómo la mujer que tanto había despertado su fascinación y miedo era humillada públicamente. Durante el juicio, se presentaron testigos que testificaron en su contra, algunos bajo coerción y otros movidos por el miedo o la envidia. Las pruebas presentadas eran meramente circunstanciales y basadas en rumores, pero en aquellos tiempos, eso era suficiente para condenar a alguien acusado de brujería. A pesar de la falta de pruebas sólidas, la mulata fue declarada culpable. Su sentencia: ser quemada en la hoguera, un destino reservado para aquellos considerados como brujos o herejes. La noticia de su condena se extendió rápidamente por toda la región, y la fecha de su ejecución fue esperada con morbo por los habitantes de Córdoba. El escape milagroso. La noche anterior a la ejecución, la mulata fue llevada a su celda, donde sería vigilada hasta la mañana siguiente. Se dice que mientras estaba allí, un guardia la observaba desde el exterior, cautivado por su serenidad a pesar de su inminente destino. En un momento, la mulata pidió un trozo de carbón para dibujar algo en la pared de su celda. El guardia, intrigado, accedió a su petición. Con el carbón en mano, la mulata comenzó a dibujar en la pared de piedra. Dibujó un barco con todo detalle, velas, mástiles y hasta el mar bajo él. El guardia, maravillado por la destreza y rapidez con la que dibujaba, no pudo apartar la vista. Cuando terminó, la mulata se volvió hacia el guardia y le preguntó: ¿qué le parece mi barco? El guardia, impresionado, respondió: es un barco hermoso, pero le falta una cosa. ¿Y qué es eso?, preguntó la mulata con una leve sonrisa. Que navegue, respondió el guardia.
guardia, en tono de broma. En ese momento, la mulata tocó la pared y ante los ojos atónitos del guardia, el barco comenzó a moverse, alejándose de la pared como si cobrara vida. La mulata saltó dentro del barco y navegando hacia el horizonte pintado en la pared, desapareció de la celda, dejando tras de sí un vacío que nadie podía explicar. Cuando el guardia recobró la compostura y dio la alarma, era demasiado tarde. La celda estaba vacía y la mulata había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades fueron en toda la ciudad, pero no encontraron ninguna señal de ella buscar. Se cuenta que esa misma noche, el dibujo del barco también desapareció de la pared, como si nunca hubiera existido. El legado de la mulata. La desaparición de la mulata de Córdoba se convirtió en un acontecimiento legendario, que rápidamente se extendió por todo Veracruz y más allá. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo para escapar, mientras que otros la veían como una víctima inocente de la injusticia y la superstición. Con el tiempo, la historia de la mulata se convirtió en parte del folclore veracruzano. Muchos creían que ella no había muerto, sino que había logrado escapar a un lugar donde podía vivir en paz, lejos de la persecución de los hombres. Algunos incluso aseguraban haberla visto años después en otros lugares, aunque nunca se pudo confirmar. El caso de la mulata de Córdoba dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de la región. Su historia es un recordatorio de los peligros de la ignorancia, la superstición y la injusticia. La leyenda ha inspirado canciones, poemas y obras de teatro, y sigue siendo contada en las calles y plazas de Veracruz, donde la gente aún se maravilla con la idea de una mujer que, con su belleza y su ingenio, pudo burlar a la muerte y desaparecer en un barco dibujado en una pared. La mulata de Córdoba es más que una simple leyenda, es un símbolo de resistencia frente a la opresión y de la lucha por la libertad en una época en la que ser diferente era motivo de persecución. Su historia, envuelta en misterio y magia, continúa fascinando a quienes la escuchan, y su espíritu, según dicen, aún vaga por las calles de Córdoba, libre como el viento y tan indomable como el mar.